Ezkerkale irratia. Kaixo eta ongi etorri guztioi Txinari buruzko podcast sorta honetako saio berri honetara. Gaur, bihar izan dadin, fakzioak Txinako Alderdi Komunistan. Y para ello tenemos aquí con nosotros de nuevo a Sergio Guillí, presidente de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva y autor de varios libros, que estuvo también con nosotros en el programa que grabamos sobre la estructura política y de participación en China, a la que añadimos también una parte de breve historia de China y del Partido Comunista Chino. Pues buenos días, Sergio, ¿qué tal estás? Pero muy bien, mi estimado Malex, ¿cómo está usted? Yo también estoy muy bien y encantado de tenerte aquí de nuevo. Pues vamos a plantear la primera pregunta de hoy, que sería respecto al tema que nos toca hoy, que son las facciones en el Partido Comunista de China. ¿Qué entendemos por facción? ¿Desde cuándo se puede hablar de una dinámica faccional en el Partido Comunista de China? ¿Y cuáles han sido las facciones más importantes pues hasta la llegada de Xi Jinping? Bien, digamos que el tema de las facciones es un tema que tiene cierta oscuridad, porque bueno, los medios occidentales se la pasan hablando de las facciones y las describen con unos términos bastante peyorativos, ¿no? La banda, la pandilla, bueno, en fin, todos todos nombres que son bien estigmatizantes, ¿no? De estas facciones. Si bien siempre existieron facciones, ¿sí? En la época, desde el principio del partido existieron facciones y Mao también trabajó en el marco de facciones, digamos que posterior al fallecimiento de Mao empieza una nueva etapa del partido, una etapa donde era necesario dar otra respuesta que no fuera la de la etapa revolucionaria, que era el valor y el heroísmo de los dirigentes, sino que empezar a dar respuesta a través del avance económico. Y este fue el gran desafío que desarrolla Deng Xiaoping. A través de las políticas de reforma y apertura, permite el ingreso de capitales internacionales, el desarrollo de una matriz productiva en China y darle trabajo a un montón a una enorme masa popular que lo necesitaba, tener trabajo y en el marco de una producción moderna. Así es como se generan las zonas económicas especiales y empiezan a generar un metabolismo productivo que hace que China crezca a tasas chinas y empiezan un proceso de adquisición de esos reflejos industriales en toda la población china. Pero al mismo tiempo se estaba dando el proceso de que estaba desarrollándose una burguesía y de que ya no podías desarrollar dentro del partido una cadena de cuadros que tuvieran como blasones, como escudos, como condecoraciones, el haber participado en la guerra popular china. Entonces, así es como Deng Xiaoping se da cuenta de que tiene que generar una nueva estrategia de construcción de la dinámica partidaria que permita que los dirigentes no se queden en el partido más allá de determinada edad, que haya una rotación de dirigentes y que haya una rotación de diversas figuras centrales en el cargo de la presidencia y que por supuesto haya una serie de contrapesos, ¿no? Si uno tiene cargo de presidente, otro va a estar a cargo del Ejército Popular Chino, etcétera, etcétera. O sea que a partir de 1978 empiezan a desarrollarse facciones. Y fundamentalmente estas facciones son definidas por un famoso informe que hubo en 2005,
de la Brookings Institution, un informe, por supuesto, que es un informe de inteligencia, porque no vamos a pensar que la Brookings Institution, que es un think tank al servicio de los demócratas americanos, van a velar por el desarrollo de China. Este informe se llama One Party, Two Factions, China's Bipartisanship in the Making. Esto quiere decir un partido, dos facciones, y si tenemos un bipartidismo chino en ciernes, ¿no? Eso es lo que estaban avisorando los yanquis en el 2005. Y este bipartidismo está compuesto por dos facciones que siguen existiendo, que son la Liga de la Juventud o los Tuanpai, cuyos integrantes se caracterizan por ser poseedores de antecedentes familiares humildes y fundamentalmente son miembros que realizaron su trayectoria dentro del partido, son gente del aparato del partido, que vienen de la administración provincial y local, que han ido creciendo dentro del partido, son surgidos de experiencia en áreas rurales, trabajo de organización, propaganda y asuntos legales del partido. Según Chen definía en aquel momento, para los demócratas norteamericanos, los líderes de la coalición populista eran más eficaces para abordar preocupaciones y necesidades de la población a nivel de base, especialmente los llamados grupos sociales vulnerables, los agricultores, los trabajadores migrantes y los desempleados urbanos. Y por otra parte, tenías la banda de Shanghai, la Shanghai Pan, cuyos integrantes tienen estudios en extranjeros, se especializan en temas financieros, comercio, asuntos exteriores, tecnología, información y educación. Algunos son Haikipai, es decir, repatriados, ¿sí? Y una abrumadora mayoría de estos repatriados provienen y trabajan en regiones costeras. ¿Sí? Esta banda de Shanghái se la asimilaba a Jiang Zemin, se planteaba que estaban vinculados a Jiang Zemin, como los Tuanpai, los de la Liga de la Juventud, se planteaba que estaban vinculados a la banda, a Hu Jintao, ¿sí? Después tenemos otras caracterizaciones que no necesariamente son una banda, ¿sí? Ya hemos hablado de los Haikipai, que provienen de las regiones costeras, ¿sí? y que fueron extranjeros. Por lo tanto, siempre el partido tiene una utilización de estos cuadros en su faz técnica, pero una vigilancia constante, cosa de que no sean agentes extranjeros infiltrados, ¿no? Después tenés a los principitos, o los Tai Sitang, que los principitos tienen en común ser hijos de los dirigentes históricos del partido. Xi Jinping es un principito, y los principitos no tienen la misma lógica faccional que tenían los Tuanpai y los Shanghai Ban. ¿Por qué? Porque los principitos, al tener una fortaleza propia, personal, no tenían que unirse con otros, más bien tenían que estar lejos de otros principitos para tener un poder centralizado en sí mismo. Entonces, los principitos no se organizan como grupo, como facción, sino que son una caracterización entre los cuadros del partido. Y bueno, se los reconoce porque tienen muchas cualidades técnicas y muchas capacidades, ¿no? Aunque algunos, digamos que principito ya es una denominación que tiende a, bueno, de jerarquizar, a peyorativizar, ¿no? a esta caracterización. Después tenemos la camarilla de Tsinghua, que tiene que ver con la Universidad de Tsinghua y son estudiantes graduados de esta universidad y no son una unión muy férrea, sino más bien laxa. Y después la facción del petróleo, que tampoco llegan a ser una facción como las otras, sino que es un grupo de lobbies. Ejercen lobby para las empresas energéticas. Digamos que quien cree que un partido comunista es un partido impoluto, un partido, digamos, donde se construye sin estos tipos de intereses, bueno, está teniendo una visión idealizada y no una visión realista. Digamos que esta forma, este formato de dos bandas, de dos grupos, de dos facciones, permitió afrontar todo lo que fue el descalabro posterior a la caída del muro, ¿sí? Que en China se verificó con un enamoramiento de todo lo extranjero,
que hubo por aquellos años de Deng Xiaoping, todo lo extranjero era bueno y todo lo nacional era malo y todo lo que venía del marxismo era malo. El desencanto con la teoría única después de lo que fue las situaciones que se dieron durante el maoísmo y una idea de imponer mediante métodos militares la teoría revolucionaria, que terminaron en situaciones muy similares a los de guerra civil. Bueno, hubo una decadencia en la idea digo, esto yéndonos un poquito más al plano cultural, ¿no? Para entender también un poco el contexto en el cual se dan las facciones, cae un poco la idea de ideología única y empieza a surgir, bueno, primero esta idealización de lo extranjero. De hecho, hay intelectuales y profesores que aceptan y que adaptan y que enseñan las teorías de von Hayek ultra neoliberales. Por ejemplo, hay otros que se juntan y que también son profesores que enseñan socialdemocracia, que pugnan por la democratización de China, pero digo, al mismo tiempo se está dando entonces que se forman estas facciones, lo que llaman las teorías patchwork, es decir, parche. Los parches teóricos, donde tenés un poco de marxismo, un poco de nacionalismo, un poco de confucianismo, un poco de liberalismo. Es decir, empieza a darse entre la intelectualidad una fragmentación. ¿Sí? Entonces, en ese marco, donde no tenías los blasones de la guerra popular, donde había una fragmentación de la, teórica al interior de la sociedad, y no nos olvidemos lo que dice Gramsci, el Estado no es más que la sociedad concentrada, vos no podés tener un Estado al margen de lo que está pasando en la sociedad. Y en ese marco se empieza a dar el ascenso de sectores de la burguesía y sectores productivos. Ahí es donde naturalmente se dan dos carriles de ascenso político, que son los Tuanpai, las personas más ligadas al aparato partidario, y la banda de Shanghái más ligada a los sectores económicos ligados al extranjero. Digamos que esto fue una hábil respuesta a las necesidades del momento y permitió que el partido en dos facciones pudiera seguir operando, construyendo una línea política y una hegemonía de toda la sociedad, asegurando que no iban a haber grandes descalabros, como se da cuando los partidos comunistas tienen que cambiar de dirigencia, sino que se dio un traspaso amable entre, bueno, Jiang Zemin, por ejemplo, Hu Jintao, a Xi Jinping. Pero ¿qué pasaba? Al mismo tiempo que esto sucedía, se iba dando una desarticulación del poder del partido, una corruptela cada vez más grande y una cada vez más grande, digamos, exposición de fuerzas centrípetas, como lo que significó la campaña personalística de Post Xilai, que se proponía descaradamente haciendo una campaña de tipo burguesa para obtener poder. Digamos que en China hay una institución que se llama Quanxi. La institución del Quanxi es la institución de las relaciones y es una institución muy antigua que donde en un primer círculo del Quanxi está la familia, después hay un nivel del Quanxi que tiene que ver bueno, con los cercanos, pero a los cuales nos dirigimos a tratar de establecer negocios, y después, bueno, por supuesto, hacia aquellos con los cuales planteamos establecer negocios. Digamos que la cultura china, antes de establecer negocios, antes de hacer negocios, esto lo digo para cualquiera que vaya a establecer negocios a China, primero plantea a través de todo el Quanxi la necesidad de compartir tiempo. Entonces, si alguien quiere hacer negocios con los chinos y no entiende esta cultura, va a rebotar porque el chino primero quiere conocerte, se va a beber unos tragos con vos, va a pasear, va a ir a un baño sauna, va a jugar al golf y después va a tratar de establecer negocios. Lo mismo pasa con el Quanxi político. Digamos que las redes de Quanxi se activan o se desactivan de acuerdo a estrategias políticas, pero esto no quita que no haya, digamos, claramente establecido, por lo menos hasta Xi Jinping, dos facciones políticas, digamos, pero las facciones no terminan de explicar todo. Como ya dije, el concepto de facción es muy oscuro. Y el concepto de Quanxi es uno de los elementos centrales de cómo se cohesionan estas facciones, donde los favores tienen que ser devueltos, donde se es muy estricto en eso, hay un concepto de mianzi, que quiere decir rostro,
donde vos tenés que cuidar el rostro y para eso si te dieron un favor vos lo tenés que devolver y el favor que devolvés tiene que ser adecuado al favor que te dieron y donde entonces esas pertenencias a las redes permitían que vos pudieras ascender dentro del partido de mejor manera. Digamos que estas redes de Quanxi siguen existiendo, existen en toda China y pese a que yo te lo comento y puede parecer algo peyorativo, las redes de Quanxi son las que le dan estabilidad a las poblaciones y las que hacen que haya un entramado social que sostiene firmemente el poder del partido, ¿sí? Digamos, pero pervertido por el capitalismo, el Quanxi se transformó en realmente algo, una política prebendaria atroz, donde bueno, había un clientelismo por parte de los dirigentes del partido y un clientelismo simbiótico, lo definen algunos, entre los dirigentes del partido y los sectores empresariales para obtener determinadas cuestiones de acuerdo al interés de cada empresario. Entonces, hubo realmente una corrupción muy grande, donde, bueno, donde los empresarios y los miembros del partido se iban a lo que se llaman los karaokes, que los karaokes es el nombre que tienen los prostíbulos en China, y hacían grandes banquetes, estaban semanas de banquetes, de prostíbulos, digamos, en el marco del Quanxi, pero un Quanxi pervertido, ¿no? Por eso el concepto de Quanxi es muy amplio. Y bueno, cuando llega Xi Jinping, entonces tiene que establecer una gran campaña para, como dice él, cazar tigres y moscas. ¿Sí? La campaña para cazar tigres y moscas significaba que no solamente se iba a meter con los grandes corruptos, sino con las pequeñas corrupciones aldeanas para intentar recomponer el lugar del partido dentro de la sociedad china. En ese marco también la que hemos mencionado, Xi Jinping empieza a desarrollar la campaña de gobierno de la ley contra el gobierno de las personas, tratando de adecentar un poco el poder del Partido Comunista Chino, habida cuenta de que cada vez más está teniendo una población que así como tiene cada vez en consumo mayores requerimientos, ¿sí? Y bueno, y beben finos vinos y comen carne como nunca había comido el pueblo chino. Esta clase media china también tiene requerimientos en términos de lo institucional y ahí es donde la campaña del gobierno de la ley por fortalecer al Poder Judicial y ponerlo como contrapeso de las atribuciones que se puedan dar tal o cual dirigente, que después termina pesando sobre las posibilidades del partido de ser vanguardia de la sociedad china, es uno de los elementos centrales que plantea Xi Jinping. Xi Jinping va entonces teniendo cada vez más una relevancia dentro del partido. Desde el 2012 hasta el 19 Congreso va adquiriendo cada vez más preeminencia entre los cuadros, empieza a desarrollar una facción propia y ya en el 20 Congreso, ni en el Politburó, ni en el, vamos a empezar de arriba para abajo, ni en el Comité Permanente del Politburó, ni en el Politburó, ni en el Comité Central, llegó nadie que fuera ni de la banda de Shanghái ni de los Tuanpai. De hecho, hubo una situación en el 20 Congreso donde se lo retira a Hu Jintao, donde se leyó eso como, bueno, como una afrenta a Hu Jintao. Los medios de comunicación extranjeros metieron mucha leña con eso para tratar de encender el fuego de las pasiones internas de los chinos, pero claramente, según parece, Hu Jintao padece de una enfermedad mental degenerativa y lo que se hizo fue velar por su salud y tratar de tenerlo en todo momento ahí a Hu Jintao. Digo, pero bueno, efectivamente lo que pasó fue una concentración del poder en manos de Xi Jinping y una irradiación a través de la votación del partido, porque esta irradiación, digamos, no tiene otro instrumento que no sea la votación de los propios miembros del partido, de los Shanghai Bank y de los Tuanpai, de la Liga de la Juventud. Y la construcción de un poder centralizado en Xi Jinping en un congreso, en el 20 Congreso, donde, por otra parte, es el congreso donde más veces se hace mención al marxismo-leninismo, más que en los últimos congresos, ¿sí? Ahí es donde tenemos que ver que los medios, o sea, Occidente, lee esto muy mal, ¿sí? Digamos, y donde les parece muy mal esta concentración,
Con lo cual tenemos que entender que parece que el ascenso de Xi Jinping obedece también al ascenso económico digamos, de China y a la progresiva pérdida de influencia sobre el Partido Comunista de las potencias occidentales, ¿sí? Y todos los occidentales leen, por lo tanto, como una muy mala señal que Xi Jinping, digamos, esté al frente del gobierno. Fíjense, la agencia Rustrat, que es una agencia estratégica de Rusia, hace un balance del 20 Congreso y dice: la oposición intrapartidaria al presidente Xi sufrió una dura derrota. El rumbo hacia la convergencia con Estados Unidos fue rechazado por la mayoría del partido, que razonablemente cree que China ha entrado en una etapa de lucha por el futuro orden mundial y regresar al 2007 ya no funcionará. Por delante hay una lucha con los Estados Unidos y aquellos que piden una negociación se están volviendo no solo innecesarios, sino peligrosos desde la perspectiva de China. Es decir, que estas bandas de alguna manera obedecían a una etapa en la cual el partido estaba más negociador con las potencias occidentales y ahí probablemente hubiera algún huevo de la serpiente occidental metido. ¿Sí? Fíjense que, como decía al principio, Chen Li veía en este bipartidismo, en estas dos facciones, un bipartidismo en ciernes, decía él, que era la apuesta a terminar occidentalizando en una democracia burguesa al Partido Comunista Chino. Bueno, con el 20 Congreso, estas aspiraciones, donde también hay claramente, como vimos, un eurocentrismo, un occidentalocentrismo muy grande de pretender que el sistema liberal burgués es un sistema universal. Bueno, ese occidentalocentrismo se está dando de bruces con la realidad de un partido comunista que vuelve a tener un eje central en Xi Jinping, en el marxismo-leninismo, en la formación de cuadros, en el adesentamiento, en la constitución de una fuerte moral de partido y en la recomposición, por lo tanto, del lugar del Partido Comunista Chino, no solamente fronteras adentro de China, sino ya presentándose como opción mundial de reagrupamiento mundial. Nos has comentado el tema de la corrupción y los distintos problemas que había en China, y en eso llega Xi Jinping. Pero dinos, por un lado, ¿quién es Xi Jinping? ¿Cuáles son los factores que han favorecido su ascenso? Y comentarnos un poco cómo se va conformando la facción de Xi y cómo se afianza, pues sobre todo después del 20 Congreso que nos has comentado. Bien, Xi Jinping es un caracterizado y conocido miembro del grupo de los Principitos, ¿no? Es caracterizado como miembro de los príncipes del partido, hijo de Xi Jinping, héroe de la revolución y promotor de las zonas económicas especiales, que además fue el mentor de Hu Jintao y Wen Xiaobao. Xi Jinping, vemos que debe su ascenso a Jiang Zemin, o sea, el de la otra facción, y su banda de Shanghai, ¿sí? Fíjate vos. Porque en los niveles superiores tenías que tener por lo menos hasta Xi Jinping, vínculos con una banda y con la otra, no podías quedarte solamente con una facción, ¿sí? Tenías que ser potable para la otra. El currículo de Xi Jinping está preparado para alcanzar el liderazgo. Pese a su condición de protegido, no pudo evitar la dura experiencia de la revolución cultural, lo que parece que le dio una firmeza de carácter, un estoicismo y un pragmatismo muy importantes. Ingresó al Partido Comunista de China en enero del 74, se graduó en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Tsinghua, con sede en Beijing, donde se especializó en teoría marxista y en educación ideológica y política. Realizó un posgrado mientras trabajaba y obtuvo el doctorado de Derecho. Posteriormente, hasta 1979, fue estudiante de síntesis orgánica básica de la Facultad de Ingeniería de Química de la Universidad Tsinghua, ¿sí? Asciende al Comité Permanente del Politburó en 2007 y, bueno, esa carrera es imparable, ¿sí? Con su ascenso comienza a desarrollarse, como vimos, su propia corriente, y las condiciones estaban dadas precisamente por el fracaso de Jiang Zemin y Hu Jintao en el combate a la corrupción masiva que el sistema descentralizado de contrapesos entre facciones permitía, porque claro, porque si yo tenía que estar bien con el de otra facción, tenía que, como decimos, hacer la vista gorda frente a
a los que estuviera haciendo los de la otra facción, y esto iba haciendo que el partido perdiera su predicamento entre el pueblo chino. La construcción de la hegemonía se inicia colocando a sus favoritos en las posiciones de poder en Beijing, nombrando a miembros en el comité militar central más cerca de él y nombrando a los líderes de confianza como secretarios del partido en las provincias más importantes como Beijing, Shanghai, Hebei, Fujian, Zhejiang, Guangdong, Guangzhou y Shandong. Estos líderes formaron la base política que tuvo Xi Jinping, ¿sí? Y en esta etapa incorpora miembros de la banda de Shaanxi y de la de Zhejiang, ¿sí? Estos grupos nutren y que tienen a la facción de Xi Jinping, y son toda gente que trabajó con Xi Jinping, que cercanos a Xi Jinping, que Xi Jinping conoció en su trabajo personal, o que vienen del lugar de donde estuvo Xi Jinping, que es Shaanxi, ¿no? Es decir, gente que conoció personalmente Xi Jinping. Entonces, por supuesto, lo que fue haciendo Xi Jinping es la prohibición de repetir cargos, ¿sí? La fue sacando de las normativas que rigen la rotación de cargos, ¿sí? Eliminó al sucesor en formación y como vimos, el límite de los 2 mandatos. Con el poder consolidado y con la estratégica Comisión Central de Inspección de Disciplina, que es un poco como la inteligencia interna, se da esta posibilidad de profundizar la campaña de tigres y moscas. Para fines del 2017 eran casi 1.4 millones de miembros del partido los castigados eran 1.4 millones de miembros, como decíamos, entre ellos 17 miembros titulares y 17 suplentes del Comité Central, un par de miembros del Politburó de Ejercicio y un ex miembro del Comité Permanente del Politburó, y más de 100 generales y almirantes, sin importar pertenencia a ninguna facción, ¿sí? Esto es lo que hizo Xi Jinping con su campaña de cazar tigres y moscas. En el nuevo comité permanente de Xi no hay ya lugares para disidentes o reformadores. El primer ministro, Li Qiang, es un antiguo socio de Xi de los tiempos de Zhejiang, ¿sí? Zhao Leji es un leal que ha servido allí con todo vigor como jefe de la Comisión Central de Inspección de Disciplina. Fue el articulador de esta campaña de cazar tigres y moscas. Además, Xi y Leji comparten lazos familiares. Hay que prestar mucha atención a otro de estos del núcleo de Xi, que es Wang Huning, que es un tremendo ideólogo del partido que antepone la primacía del partido a las reformas. Wang Huning es quien viene detrás de la triple representatividad de Jiang Zemin. Ya desde ahí era el ideólogo del partido, viene detrás de la idea de construir toda la línea de expansión del comercio chino, que es una ruta, una franja, una ruta, la concepción de la franja y la ruta, ¿sí? Viene de Wang Huning, y la idea de cazar tigres y moscas también viene de Wang Huning. Es el ideólogo, nunca ha tenido conducción personal, pero es quien se encarga de que la ideología del partido esté acorde con los últimos desarrollos de la ciencia y de la técnica. Así es como en los 80 estaba preocupado por incorporar la teoría cibernética. Es realmente un cuadrazo a quien en Occidente se desconoce, pero que es el núcleo de todos los desarrollos con los cuales China se pudo vincular a los avances y a los desafíos que le puso Occidente y seguir en una línea de avance, ¿no? Kai Chi es uno de los socios más antiguos de Xi, ha trabajado en 1995 con él. Ding Xuexiang es el miembro más joven del comité permanente que trabajó bajo Xi en Shanghai. Li Xi es otro, se convirtió en nuevo jefe de la Comisión Central de Control Disciplinario, lo toma el lugar de Zhao Leji, ¿sí? quien puso límite a un montón de cuestiones ahí que estaban sucediendo. El comité permanente está lleno de leales a Xi y por lo tanto está completamente dominado por los pensamientos y la visión de Xi. No hay lugar para la disidencia. Aparte de Leji,
ninguno de los 6 miembros restantes del Comité Central, excepto Wang Huning, tiene alguna conexión o vínculo con facciones como las que tenía Xi. El comité está lleno de hombres de Xi y con esto acrecienta el poder. Entonces has comentado a Hua Huning como ideólogo. También en el anterior programa nos comentabas que en las juventudes todos los nuevos cuadros que ingresaban o que eran aspirantes a ingresar en el partido profundizaban en el pensamiento de Xi Jinping y otras cosas. Entonces la pregunta sería, ¿en qué se resumen los planteamientos de lo que se denomina el pensamiento de Xi Jinping? Bueno, mirá, lo mencionabas a Huning, Wang Huning, y Wang Huning precisamente es el que pone la idea fuerza central de Xi Jinping, que es la idea fuerza del sueño chino, ¿sí? En contraposición con el American Dream, el sueño chino es un sueño solidario, armonioso con el resto de la humanidad y con el ecosistema, ¿sí? El sueño chino no es el American Dream de que el mundo esté destruido y que nosotros estemos bien, sino una sociedad moderadamente próspera, que es el objetivo a alcanzar en los próximos años y que pretenden que esté perfectamente consolidado para el 2049, cuando sea el centenario de la Revolución China. Los chinos, como verás, Manex, piensan hacia futuro y tienen planificación, algo que supera, por supuesto, a la anarquía del capitalismo occidental. En el marco del socialismo, con peculiaridades chinas, el socialismo de mercado, ¿sí? En su primer discurso, Xi Jinping plantea, creo firmemente, que el objetivo de lograr una sociedad moderadamente acomodada en todos los aspectos que se puede lograr para 2021 cuando el PSC celebra su centenario. El objetivo de convertir a China en un país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso puede lograrse para el 2049 cuando la República China celebra su centenario. Entonces se realizará el sueño del rejuvenecimiento de la nación china, un concepto también fundamental, rejuvenecimiento de la nación china, de la ideología Xi, hace mucho hincapié en este tema. El proyecto de Xi conoce 5 dimensiones, a saber, la nacional, que es alcanzar la prosperidad de China. La personal, lograr la felicidad personal de cada ciudadano chino. Mejorar la educación, el empleo, el salario, la seguridad social, vivienda y medio ambiente. La histórica, brindar a los ciudadanos la oportunidad de progresar en esta etapa del desarrollo del país. Global, extender la prosperidad al mundo mediante la cooperación, el desarrollo conjunto, la paz y el beneficio mutuo. Y antitética, modificar el paradigma del orden internacional. Y vos sabés que nosotros occidentales, cuando escuchamos esto, ya pensamos en términos, no, bueno, esto viene sí, que todos alcancen la prosperidad, seguramente estos tipos vienen a dominarnos como hacen los yanquis. Yo creo que estamos acostumbrados a estos 2 siglos de dominación anglosajona, a que una potencia económica tiene que transformarse en potencia imperial. Y si vos te fijás, en toda la zona de Asia ha habido precisamente esta cooperación donde el crecimiento, el valor agregado de un país hace que los otros países también crezcan en lo que se llama el vuelo de ganso. Es decir, el vuelo de ganso, primero levanta un ganso, viste la B corta que forman, después los otros, después la otra fila, así van levantando todos los gansos y todos se van ayudando en el vuelo, porque cada uno va haciendo fuerza para que el otro tenga menos resistencia aérea. Precisamente todo lo que pasó entre Japón, China y los países del sudeste asiático. Cuando uno avanza en la escala del valor agregado, digamos, puede pasar de industria textil, que no tiene tanto valor agregado, o de industria de agroindustria, puede pasar a industria a industria metalmecánica puede pasar a industria pesada, va exportando sus industrias al resto de los países, de manera tal que se creó un proceso sinérgico de avance en todo el sudeste asiático. Bueno, producto de que está China ahí de por medio y de que China está construyendo también una zona de paz, como se vio en la reciente intersección entre Arabia Saudita y Yemen, una guerra muy cruel que estaba viendo ahí, donde China dijo: necesito que esta zona esté pacificada para desarrollar la iniciativa de la franja y la ruta.
El sueño chino entonces se apoya en en los dos objetivos del siglo: la sociedad moderadamente próspera y la construcción del país socialista moderno, próspero, fuerte y democrático. ¿Sí? Estos son entonces algunas de las herramientas. En ese sentido, Xi dice que hay que apoyarse en herramientas conceptuales, ¿no? Que para esto hay que apoyarse en la excelente cultura tradicional china alimentada en el desarrollo de la civilización durante más de 5.000 años, la cultura revolucionaria y la cultura socialista avanzada, alimentada en la gran lucha del partido y el pueblo, ¿sí? Digamos, en su acumulación histórica. Tradición confuciana, tradición legalista, tradición en las religiones tradicionales también, son elementos a los cuales Xi acude al momento de construir ese basamento sólido ideológico para enfrentar a la avanzada de Occidente, ¿sí? En China hay hasta posmodernismo, te diría, y el posmodernismo chino tiene un matiz, te digo, me voy por una rama, pero es interesante, que es el de contestar a la modernidad occidental y sus sueños a través de la democracia occidental, que en realidad, digamos, chocaban con el injerencismo occidental, con los 2 siglos de experiencia que tienen los chinos con la época de tratados desiguales, ¿sí? Entonces la posmodernidad es de alguna manera, se entiende de otra manera, como lucha contra los ideales de la modernidad occidental, ¿no? Y utilizan en ese sentido algunos autores occidentales para contraponer occidentales contra occidentales, dicen ellos. Es interesante profundizar en los fenómenos que se están dando en la sociedad china y hay un investigador, David Ownby, que tiene un sitio que se llama Reading China Dream, que habla de unos fenómenos interesantes que se están dando en la sociedad china. Uno, y que se están dando en las redes, sobre todo. Uno es el llamado partido industrial, que se trata de un grupo surgido en redes sociales, de relaciones internas laxas, y este partido industrial abogan por la industrialización sobre la base de la economía financiera o de plataforma. ¿Sí? No tienen intelectuales de fuste y acusan a digamos, a los profesores que enseñan marxismo y, bueno, por lo tanto al partido, de pertenecer al partido sensiblero, le dicen ellos. Es el pensamiento de los científicos ingenieros, bueno, y se contrapone al partido sensiblero como si se tratara de literatos de la civilización agrícola china, ¿no? Estas categorías, por supuesto, lo ponen al pensamiento marxista y maoísta, ¿sí? Y abogan por un gobierno tecnocrático, por lo tanto. Otro fenómeno, este se da entre los jóvenes, son los little pinks, los rositas, se los llama despectivamente, y es una ola de nacionalismo en las redes que combina despolitización y repolitización, utilizan mucho la guerra de memes y se caracterizan por no tener un núcleo político presentado y organizado, pero que hacen campañas. Cuando alguien, por ejemplo, cuando Nike habla en contra de China, hacen campañas de boicot a Nike, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son 2 fenómenos que también te marcan la existencia de una fortaleza, ¿no? Del nacionalismo chino, nacionalismo socialista, pero nacionalismo al fin, en contraposición con todo lo que Occidente les viene haciendo en términos de sanciones, ¿no? Después está el tema de las ONG. Yu Keping es un intelectual chino que habla de ellas, dice, bueno, que constituye una fuerza positiva para el establecimiento de políticas democráticas y la modernización de China, pero no se les escapa a los chinos el tema de que a través de estas puede haber el caballo de Troya de la intervención estadounidense y la intervención occidental. Se descubrió que el National Endowment for Democracy, la NED, una fundación veterana contra China, financiada por el gobierno de Estados Unidos, gastó más de $10 millones para financiar organizaciones secesionistas y actividades subversivas en China en 2020, en plena pandemia, ¿sí? Esto se publica en los estados financieros de la NED, ¿sí? Y contra la idea, como decíamos, de una China cerrada y donde está todo firmemente controlado, ¿sí? Vemos que la NED pudo poner $10 millones para financiar organizaciones anti-China, ¿sí? La NED ha sido catalogada como una segunda CIA de los Estados Unidos por parte del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian,
y agregó, la ANED como uno de los principales soldados a pie y guantes blancos del gobierno de los Estados Unidos, ha subvertido gobiernos legítimos y cultivado fuerzas títeres pro Estados Unidos bajo el pretexto de la democracia, dijo en 2022 Zhao Lijian, como decíamos, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en Xinhua, la agencia noticiosa de China, ¿sí? Entonces, las ONGs, por supuesto que son bienvenidas, pero son muy controladas y desde el 20 Congreso se va a revisar fuertemente qué rol están cumpliendo en la sociedad china estas ONGs, precisamente para evitar, porque tienen la experiencia de lo que ha sido el trabajo contrarrevolucionario de las ONG en todo el mundo y no quieren que eso se repita en China. Entonces, bien, a partir del 20 Congreso, ¿sí? Xi incorpora en la Constitución las dos defensas. Liang Ke-Weigu, se dice, las dos defensas. Defender la posición central del camarada Xi Jinping en el Comité Central del Partido y en el partido en su conjunto, y mantener la autoridad del Comité Central y su liderazgo centralizado y unificado. Entonces, se rumoreaba que se iban a agregar los dos establece, que consiste en establecer allí como el núcleo de las autoridades centrales del partido y el núcleo de todo el partido, y establecer, el segundo establece, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era. Sin embargo, no fueron incorporados en la nueva Constitución, esto dos establece, ¿sí? En el marco del Congreso, varios funcionarios habían comenzado a referirse allí como líder del pueblo, Zhenmin Lingxiu, se dice, un título que antes solo se usaba para Mao Zedong, pero también no fue incorporado esto tampoco dentro de la nueva Carta Magna. ¿Hacia qué apunta Xi Jinping a partir del 20 Congreso? Bueno, hacia la reorientación ideológica del PSG, la vuelta al marxismo-leninismo. La ideología siempre ha sido un factor muy importante, ¿sí? Para el funcionamiento de este Partido Comunista de China, pero esto se incrementa aún más con este 20 Congreso, ¿sí? Y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para la nueva era, ¿sí? Que fue adoptado en el 19 Congreso, ¿sí? Y en el 20 Congreso esto se consolida aún más. Es de importancia capital para allí la recuperación de la mística y la ideología, ¿sí? Y en ese sentido hay un dato, hay ¿cómo decir? Un gesto que hace Xi Jinping, que es que se va con el nuevo comité permanente, el Politburó, viste, los 7 más poderosos de los que hablábamos, se va a Yan'an, ¿sí? Al concluir el 20 Congreso. Es como que van un poco al Sancta Sanctorum de la revolución, que es va a ser revolucionaria en Shanxi, ¿sí? Donde ahí es donde se refugió el Ejército Popular de Liberación, donde Mao termina siendo su base roja, por supuesto con gran ayuda de la Unión Soviética, pero termina siendo su base roja en esta provincia, y ahí es desde donde irradió la revolución para todo el país. Y Xi Jinping dice al respecto, el propósito de la visita es que visitemos los años gloriosos del partido en Yan'an, en memoria de los grandes logros de nuestros revolucionarios, promover el espíritu de Yan'an y llevar adelante el espíritu de lucha de nuestros revolucionarios, mientras nos esforzamos por lograr los objetivos establecidos en el 20 Congreso del partido, ¿sí? O sea, hay toda una gestualidad allí en el sentido de recomponer al marxismo-leninismo como eje central de la vida del partido, ¿sí? Bien, digamos, esto digamos, es un tema que, por supuesto, en Occidente ha sido muy mal visto, ¿sí? Digamos, y que marca la dialéctica, ¿no? Con la cual los chinos se manejan, porque mientras siguen con el socialismo de mercado, mientras siguen teniendo puentes para comerciar con todo Occidente, se van transformando en los socios comerciales, principales socios comerciales de casi todos los países de Occidente, y hacen fuertes inversiones en infraestructura, tienden la mano, pero al mismo tiempo consolidan, ¿sí? Claramente una visión de la necesidad de la fortaleza ideológica para acometer
con los objetivos que se vienen ahora. Saben perfectamente que con Taiwán y con la guerra de Ucrania los desafíos de acciones bélicas son cada vez más inminentes, y en ese sentido la ascensión de Xi es la respuesta del Partido Comunista Chino a las nuevas necesidades que tiene que afrontar la revolución china. Vale, pues yo creo que con esto tendremos suficiente de este punto tan interesante que yo conocía personalmente, el tema de las facciones en el Partido Comunista Chino y la evolución hasta Xi Jinping. Te querría plantear pues cosas. Una, que me hagas un balance general de la situación de hoy en China, un poco de trayectoria y situación general. Y como estudioso, por decirlo de alguna forma, de las nuevas teorías de la complejidad y caos determinista y estas cosas, hagas un planteamiento así un poco más general, de un poco siguiendo el razonamiento que he seguido en otros escritos. Bien, Manex, me parece que está claro que China está avanzando porque tiene una dirigencia que ha sabido nutrirse de su propia historia, del marxismo-leninismo, y que ese avance es verificable, ¿sí? Si vamos viendo lo que era el clima del mundo posterior a la caída del muro, parecía que el marxismo-leninismo había quedado en el arcón de los recuerdos. Y hoy con Xi Jinping vuelve a estar claro que es una fuente de nutrimiento, ¿sí?, para una dirigencia que está encarando con una gran capacidad todos los desafíos que se le plantean y está dando respuestas superadoras a las que todos los países occidentales están dando, y está empezando a haber una fuerte crisis en las sociedades burguesas capitalistas centrales occidentales. Ahora bien, como bien mencionabas el tema de la complejidad, nosotros fuimos viendo una historia desde el personalismo de Mao Zedong, de su revolución cultural, de cómo ha dejado toda una generación herida, y cómo el Partido Comunista ha sabido encontrar a través de las facciones una forma de seguir continuando en una etapa donde, de seguir avanzando, digo, en una etapa donde, por otra parte, la reforma y apertura fue la forma de dinamizar económicamente la economía de un país que estaba realmente muy, muy complicado y que había entrado en caos, ¿no? Bien, aquí podemos incorporar lo que es la teoría del caos y la complejidad, que es perfectamente, está vinculada perfectamente al marxismo-leninismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, los occidentales, absorbemos constantemente una prensa occidental que acostumbra a ponernos a las grandes figuras, a las personalidades, y los marxistas pensamos en términos de movimientos globales y sociales, no de voluntades individuales. Vos, te comento acá, podés ver en la carta de Marx a Annenkov, que plantea Marx, ¿qué es la sociedad cualquiera sea su forma? Y que viene muy a cuento de todo esto, porque no son individuos, como decía Margaret Thatcher. El producto, dice Marx, se responde que la sociedad es el producto de la acción recíproca de los hombres. ¿Pueden los hombres elegir libremente esta o aquella forma social? Nada de eso. A un determinado nivel de desarrollo de las facultades productivas de los hombres corresponde una determinada forma de comercio y de consumo. A determinadas fases de desarrollo de la producción, del comercio y el consumo corresponden determinadas formas de constitución social, una determinada organización de la familia, de los estamentos o de las clases. En una palabra, en una determinada sociedad civil. A una determinada sociedad civil corresponde un determinado orden político, que no es más que la expresión oficial de la sociedad civil. Entonces, esto es marxismo puro, ¿sí? No es que que a Jiang Zemin se le ocurrió crear la banda de Shanghái, mismo porque esta banda es previa, o este grupo es previo a Jiang Zemin, ni a Hu Jintao se le ocurrió desarrollar la otra facción, sino que estas facciones son producto de una serie de condicionamientos, y aquí es donde tenemos que hablar en términos de teoría de la complejidad. La complejidad te va a hablar de parámetros, ¿sí? De parámetros en el espacio de las fases, te van a decir los teóricos de la complejidad, que hacen que se generen ciertos atractores. ¿Qué es un atractor? Imagínate en un mar dos vórtices donde pueden caer
digamos, las cosas, y imagínate algo que flota y que va flotando de un vórtice al otro. Estos serían dos atractores en el espacio de las fases de ese mar. Digamos que los atractores tienen múltiples expresiones, ¿no? Hay un atractor que es el atractor del donde pequeños cambios pueden generar a lo largo del desarrollo del sistema grandes diferencias al cabo de los días. Por eso el pronóstico del clima nunca va más allá de 2 o 3 días, porque la precisión de medición para hacer una predicción a 5 días debería ser tal que, bueno, que es imposible, ¿sí? Porque pequeños cambios generan grandes diferencias, lo que se llama el efecto mariposa. Pero estos atractores también se utilizan no solamente para hablar de trayectorias, es decir, que hay atractores en las trayectorias que llevan las trayectorias a determinados lugares, sino que también se habla de atractores morfogenéticos. Los atractores morfogenéticos nos dicen que en el espacio de la fase del sistema Tierra, por ejemplo, de la biosfera, hay determinadas formas que están como prefiguradas fantasmalmente y que hacen que se dé, por ejemplo, el fenómeno de la convergencia. Vos tenés varias especies que terminan convergiendo en la forma cocodrilo. Cocodrilo, alligator, yacaré, caimán, son convergencias de diferentes especies que han llegado al mismo formato porque hay un atractor en el espacio de la fase de la Tierra que lleva a la forma cocodrilo. La forma ojo. Muchas especies evolucionaron en paralelo hacia la forma ojo. Hay un atractor en nuestro espacio de la fase que absorbe, que lleva a las diversas especies hacia la forma ojo. Entonces, de la misma manera, se generaron atractores para que hubieran estas dos facciones, la facción de la banda de Shanghái y la facción Tuanpai, que se dieron precisamente por el retroceso relativo del socialismo, de las ideas socialistas, y la necesidad de seguir gobernando en el marco de ese retroceso. Bueno, las respuestas fueron las adecuadas, China siguió creciendo, el poder de China siguió creciendo, el poder relativo de los Estados Unidos empezó a perderse y se genera un nuevo atractor, Xi Jinping. Pero Xi Jinping no es el hombre en sí que genera, si bien él se transforma en un nuevo atractor, no es su personalidad, su individualidad, sino que él es un producto histórico, producto de una serie de determinaciones históricas que le permitieron, en el marco de un poderoso sistema que es el partido, a él, hijo de un trabajador, uno más del pueblo, convertirse en uno de los hombres más poderosos del mundo. ¿Sí? Digo, como decía Marx, mi punto de vista con arreglo al cual concibo como proceso histórico natural el desarrollo de la formación histórico-social, menos que ningún otro podría responsabilizar al individuo por relaciones de las cuales él sigue siendo socialmente la criatura, por más que subjetivamente pueda elevarse sobre las mismas. ¿Sí? Esto que Marx habla en El Capital, para el capitalista también, va en este caso para hablar de Xi Jinping. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, dirá después en el 18 Brumario Marx, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y que les han sido legadas por el pasado. Xi Jinping es un emergente y acá tenemos que ir al tema de propiedades emergentes, otro concepto de complejidad. Digamos que el hormiguero es una propiedad emergente del accionar individual de cada hormiga, ¿sí? Así como la mente es una propiedad emergente del accionar individual de cada una de las neuronas. Las neuronas funcionan individualmente, ¿sí? Y el accionar individual de cada neurona, así como el accionar individual de cada hormiga, generan una nueva propiedad en un nuevo nivel, que es diferente al accionar individual de cada neurona y al accionar individual de cada hormiga. ¿Sí? Digamos que estas propiedades se llaman propiedades emergentes. ¿Sí? El marxismo históricamente habló de procesos que se dan en unidad y diferencia, y estaban hablando de las propiedades emergentes.
las facciones fueron una propiedad emergente de este accionar individual. No es que alguien las hizo porque las concibió en su mente. De la misma manera que Xi Jinping es una propiedad emergente. No es que él es el individuo que forjó, si bien su accionar consciente evidentemente fue parte, él es una propiedad emergente de un conjunto de condiciones que se dieron y que permiten el avance del Partido Comunista Chino, el restablecimiento del marxismo-leninismo como guía de la sociedad china y, por supuesto, el desarrollo de todas las potencialidades del pueblo chino que avanza hacia adelante de una manera irrefrenable, tal como lo vemos hasta ahora. Hasta ahí más o menos mis reflexiones. Estudien complejidad, es un tema central para el nuevo milenio. Ligar el marxismo con la teoría de la complejidad, porque el marxismo no se puede quedar en las categorías del siglo XIX, sino que tiene que avanzar, y esto los chinos lo tienen muy claro, que no podemos seguir diciendo lo mismo del siglo XIX, tiene que avanzar hacia nuevas categorías, hacia nuevas concepciones, y la teoría de la complejidad brinda todo un aparato de conceptos y de categorías que nos permiten dirigirnos hacia el siglo XXI con toda el optimismo histórico que tenemos quienes queremos transformar esta sociedad podrida que se está cayendo a pedazos, pero que antes de caerse a pedazos, sin duda alguna va a seguir tirando zarpazos y lastimando a seres humanos, hasta que no sea más que un mal recuerdo el imperialismo, la OTAN y bueno, y todas esas cuestiones que tanto daño hacen y que tanto nos hacen sufrir a quienes queremos una sociedad mejor. Hasta ahí, Manex, simplemente agradecerte enormemente el espacio que me has dado para grabar estos podcasts que espero que sean de vuestro agrado y que sirvan para la formación y bueno, para el conocimiento de lo que está pasando en la República Popular China y para, como abrebocas, en todo caso, para tratar de entender qué es lo que está pasando ahí y poder profundizar, por supuesto, en todo lo que es el inmenso mundo chino que está parándose cada vez más de pie en un mundo complejo, difícil, pero que necesita de esta China que contrapese el poder impiadoso del imperialismo. Pues muchas gracias a ti por la voluntad y la predisposición a grabar estos podcasts que esperamos que sean de interés de nuestros oyentes, a los que les dejaremos pues con estas reflexiones y esa recomendación de estudiar estos nuevos planteamientos. Go,